Someone's always watching me. Someone's always there. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo una historia. Más que historia, es una leyenda japonesa. Y se titula la leyenda de Gozu. ¿Qué es Gozu? Bueno, es un demonio japonés y la verdad es que la leyenda está bastante interesante. Espero que les guste. Nos vemos en el video. Gozu. Esta leyenda japonesa de terror nos habla de que existe un cuento o libro japonés que al leerlo hace que las personas pierdan el juicio, ya que al hacerlo se invoca a un yokai, un demonio japonés que se hace llamar Gozu. Como dato cultural, la leyenda de Gozu en su traducción del japonés al español se conoce como la leyenda de cabeza de vaca. Viajemos al siglo XVII, a un Japón en el que la tecnología aún no tocaba a sus puertas. Un Japón en donde la gente cocinaba con leña, en donde las casas se alumbraban con la luz tenue y tenebrosas de las velas. Un Japón donde las noches eran más oscuras que las cavernas del infierno. Se dice que el mito de terror de Gozu surgió en uno de estos pequeños lugares. La leyenda cuenta que una noche el líder del pueblo reunió a todos sus habitantes alrededor de una fogata mientras la luz de las estrellas caía sobre la mirada atónita de los presentes. Era extraño, nadie sabía exactamente lo que pasaba. Se respiraba un aire de misticismo, de duda, de incertidumbre, y un miedo profundo se respiraba en el ambiente. Cuando vieron llegar al jefe del poblado, todos quedaron inmutados. Su apariencia era horripilante. Llevaba una capa de piel de oso que le cubría por completo, y encima de su cabeza una especie de máscara hecha con el rostro de un ser vacuno. Las personas, sobre todo los niños, quedaron petrificados al verlo. Los más perspicaces se dieron cuenta que bajo aquel horrible disfraz llevaba escondido un libro. Se paró enfrente de la fogata y comenzó a leer. Una voz gruesa salía de su boca, nada que ver con la de aquel hombre de avanzada edad. Cuenta que era la historia de Gozu, un ser antropomorfo parecido a un minotauro, con cuerpo y cabeza de vaca. Los niños lloraban. Las mujeres se abrazaban con fuerza a los brazos de sus esposos, que a su vez miraban con asombro y coraje a su líder mientras contaba la historia de Gozu, este terrible yokai. El pueblo entero quedó tan traumatizado al terminar de escuchar este cuento de terror que al volver a sus casas las personas tuvieron visiones en las que veían a este ser extraño con cuerpo de hombre y cabeza de vaca, escondido entre las sombras de sus casas. Es Gozu, mamá. Los niños, entre lágrimas, le decían a sus padres que se trataba del mismo demonio de la leyenda. Es Gozu. Gozu. Pero este solo era el principio del verdadero terror, porque después, unos pocos días después de escuchar la historia, la desesperación de las personas por no poder quitarse la imagen de este ser llegó a tal grado que muchos encontraron su única escapatoria en la muerte. Se cuenta que muchos hombres tomaron la drástica decisión de acabar con su familia
y después arrancarse la vida ellos mismos para librarse de Gozo. Los más afortunados se dejaron morir en la perturbadora soledad de la inanición por el temor de que al salir de su casa el cabeza de vaca fuera por ellos. Este suceso llegó a oídos del gobierno central, que para evitar que se volviese a repetir esta catástrofe, decidió quemar todos los documentos en los que se hablara, mencionara y repitiera el nombre de Gozo. Pero esta tarea fue imposible. Por azares del destino, la leyenda se desperdigó en pedazos por todo Japón. Esta es la razón de que nadie conozca la historia completa, aunque se cree que con solo contar un pedazo de esta historia de terror, las personas pueden quedar locas o hasta morir. En el Japón moderno se acostumbraba que en ciertos periodos escolares los jóvenes salgan a una actividad recreativa por parte de la escuela. En una de las escuelas más antiguas del país, había un profesor que le gustaba distraer a sus alumnos en estos paseos con historias de terror. Se paraba en el centro del camión, tomaba su libro y comenzaba a leer. Sus relatos siempre causaban miedo en los alumnos y los mantenía distraídos en el trayecto. Era un profesional contando cuentos de terror. Lo que ninguno de los alumnos sabía es que este extraño profesor tenía un fuerte gusto por la magia negra, los rituales ocultistas, y por varios años se había dedicado a reunir los fragmentos de Gozo. Cuando el camión de la escuela se coló en un túnel, provocando un entorno tenebroso, el profesor tomó su portafolio, sacó unas hojas amarillas, carcomidas por el tiempo, y comenzó a leer. Cuando llegó a la mitad de la historia de Gozo, los jóvenes que escuchaban con atención se sintieron presas de un extraño horror que les carcomía las entrañas. El profesor estaba fuera de sí. Una voz ronca salía de su pecho, sus ojos estaban completamente en blanco, sus manos temblaban. Los jóvenes, presos del miedo, gritaban desconsoladamente: «Por favor, deténgase», pero el profesor estaba fuera de sí. Era como si estuviera en un trance, poseído por el demonio o por el mismo Gozo. Llegó el final de la primera hoja. Se levantó y con unos ojos en blanco empezó a repetir: «Gozo, Gozo, Gozo», con una voz ronca como si fuera un demonio el que murmuraba dentro de su estómago. Cuando el maestro volvió en sí, todo era una gran catástrofe. El camión se había salido de la carretera, un silencio mortal se respiraba. Pero su mayor terror fue el ver a sus alumnos en condiciones desfavorables. El único sobreviviente aparte del profesor había sido el conductor del autobús, que estaba justo en su asiento, sosteniendo el volante con un rostro lleno de sangre y una mirada perdida, repitiendo constantemente: «Cabeza de vaca, Gozo, Gozo es real». Nadie supo qué pasó con el profesor ni qué pasó con la copia del fragmento de la leyenda de Gozo. Y bueno, amigos, este ha sido un pequeño relato sobre la leyenda de Gozo y lo que este libro puede causar en las personas. Yo espero que hayan disfrutado la historia, que les haya gustado. Y si es así, por favor dejen su like, comenten y compartan, pero sobre todo suscríbanse al canal para seguir creciendo juntos. Y bueno, yo soy SKR, les hablo desde el Rincón de lo Paranormal. Hasta el próximo video. Un fuerte abrazo a todos. Adiós.